la Guerra Fría. Se denomina Guerra Fría al enfrentamiento político, ideológico, económico, social, tecnológico, militar, informativo e incluso deportivo que tuvo lugar durante el siglo XX. Existe un cierto desacuerdo sobre cuándo comenzó exactamente la Guerra Fría. Mientras que la mayoría de historiadores sostienen que empezó nada más acabar la Segunda Guerra Mundial en 1945, otros afirman que los inicios de la Guerra Fría se remontan al final de la Primera Guerra Mundial, en las tensiones que se produjeron entre el Imperio Ruso por un lado y el Imperio Británico y los Estados Unidos por el otro. Los límites temporales del enfrentamiento se ubican entre 1945 y 1947, fin de la Segunda Guerra Mundial y fin de la posguerra respectivamente, hasta 1985, inicio de la Guerra de la Perestroika, y 1991, disolución de la Unión Soviética. Aquí veremos 4 puntos importantes para entender este tema. El primero es el de la URSS, que es la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. El segundo es el de la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El tercero es el de los comunistas, que son la doctrina que propugna una organización social en que los bienes son de propiedad común. El cuarto y el último es el de los capitalistas o anticomunismo, que quiere decir la tendencia contraria al comunismo. Ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro, razón por la que se denominó al conflicto Guerra Fría. Si bien estos enfrentamientos no llegaron a desencadenar una guerra mundial, la entidad y la gravedad de los conflictos económicos, políticos e ideológicos que se comprometieron marcaron significativamente gran parte de la historia de la segunda mitad del siglo XX. Los dos superpotencias ciertamente deseaban implantar su modelo de gobierno en todo el planeta. Aquí tenemos el mapa del mundo en la Guerra Fría, en el año de 1980. En tonos de rojo, los aliados de la URSS y otros países que son comunistas, y en tonos de azul, la OTAN y sus aliados capitalistas. Los puntos rojos significan guerrillas comunistas y los puntos azules guerrillas anticomunistas. Los combatientes son la Unión Soviética, Pacto de Varsovia, China, países socialistas contra Estados Unidos, la OTAN, bloque capitalista. Sus comandantes son el líder de la URSS, el líder militar de China, contra el presidente de los Estados Unidos. Las consecuencias. El muro de Berlín. En Berlín, la URSS y después sus estados satélite comenzaron a restringir fuertemente los movimientos migratorios. A pesar de ello, cientos de miles de alemanes orientales conseguían emigrar a Alemania Occidental a través del agujero en la frontera. Esta facilidad provocó una masiva fuga de cerebros de Alemania Oriental hacia Alemania Occidental. En julio de este año, la Unión Soviética volvió a plantear como ultimátum el abandono de la ciudad de todas las potencias ocupantes y la devolución de las zonas ocupadas de Berlín Occidental a Alemania Oriental, con lo que el agujero fronterizo sería eliminado. Las potencias occidentales hicieron caso omiso del ultimátum. 2 meses después del ultimátum soviético, Alemania Oriental comenzó la construcción de una barrera de cemento y alambre que separaba físicamente ambas zonas de la ciudad berlinesa, impidiendo la libre circulación entre las zonas oriental y occidental. La barrera fue creciendo hasta convertirse en el muro de Berlín. La Guerra de Corea, una de las aplicaciones más evidentes de la teoría de la contención, se produjo tras el estallido de la Guerra de Corea
debido a que uno de los acuerdos tácitos de la Guerra Fría se basaba en la lucha de ambos bloques a través de guerras proxy, en donde los ejércitos soviéticos y estadounidenses nunca se enfrentarían directamente. Stalin se vio sorprendido por la participación de tropas estadounidenses en la defensa de Corea del Sur. Había sido invadida por los comunistas de Corea del Norte. Este despliegue militar había sido aprobado por las Naciones Unidas, ya que la Unión Soviética no pudo ejercer su derecho al voto al estar boicoteando la ONU por su negativa a aceptar que el gobierno representativo del Estado chino era la China comunista en vez del derrotado gobierno prooccidental de Taiwán. Una vez que hubo estallado la guerra, Stalin insistió en mantenerla a toda costa. A finales de 1952, la guerra había alcanzado una situación de estancamiento, y a pesar de las directrices de Stalin, chinos y norcoreanos se prepararon para su final. El alto al fuego se aprobó en julio de 1953, una vez que Stalin había fallecido. Guerra de Vietnam. El enfrentamiento militar que tuvo lugar en Vietnam desde 1959 hasta 1975, cuyo origen fue la determinación de las guerrillas comunistas de Vietnam del Sur, apoyadas por Vietnam del Norte, de derrocar el gobierno survietnamita. El enfrentamiento desembocó en una guerra entre ambos países que pronto se convirtió en un conflicto internacional cuando Estados Unidos y otros 40 países más apoyaron a Vietnam del Sur. La crisis de los misiles de Cuba. Importante confrontación de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por las instalaciones de misiles proporcionados por los soviéticos a Cuba. En mayo de 1960, el primer ministro soviético, Nikita Khrushchev, prometió que la Unión Soviética defendería el recién creado gobierno revolucionario de Fidel Castro, y enseguida inició proyectos para suministrar a Cuba misiles balísticos de medio e intermedio alcance, los cuales situaban al este de los Estados Unidos dentro del alcance de un ataque de misiles cubanos. Khrushchev creyó que este país no adoptaría ninguna acción. Hacia el verano de 1962, Estados Unidos supo que la Unión Soviética había comenzado los envíos de misiles. Aviones espía que sobrevolaron Cuba habían fotografiado los trabajos de construcción dirigidos por los soviéticos hacia el 29 de agosto y el primer misil balístico fue descubierto el 14 de octubre. Después de una semana de consultas secretas con sus asesores, durante las que se bajaron las opciones de invasión, ataques aéreos, bloqueo y diplomacia, el 22 de octubre el presidente estadounidense John Kennedy anunció su intención de realizar el bloqueo naval de Cuba para evitar la llegada de más misiles. Kennedy requirió que la Unión Soviética desmantelara y se llevara las armas, declarando que las fuerzas navales estadounidenses interceptarían e inspeccionarían los barcos con rumbo a Cuba para determinar si llevaba misiles. Estados Unidos fue apoyado por otros miembros de la Organización de Estados Americanos. Las naves soviéticas con rumbo hacia Cuba regresaron para evitar la zona controlada, mientras que el diálogo entre Khrushchev y Kennedy se abrió a través de canales diplomáticos.
Tras varios días de negociación, durante los cuales muchos temieron a la posibilidad de una guerra nuclear, Khrushchev acordó el 28 de octubre desmantelar el emplazamiento de los misiles y llevar las armas de nuevo a la Unión Soviética, ofreciendo a Estados Unidos realizar la inspección del emplazamiento como garantía para que no invadiera Cuba. Kennedy proporcionó las garantías, levantó el bloque y también prometió en secreto retirar los misiles. Estadounidenses recientemente situados en el territorio de su socio en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Turquía. Cuba se negó a permitir la prometida inspección, pero el reconocimiento aéreo estadounidense reveló que las bases se estaban desmontando. La actitud de rechazo de Castro por la retirada soviética fue infructuosa. La disolución final de la Unión Soviética. En un principio, la actitud tolerante de Gorbachov tenía hacia los cambios en Europa del Este no significaba la misma tolerancia hacia los cambios radicales dentro del territorio de la Unión Soviética. La represión soviética que se ejerció en los países bálticos tras la declaración de su independencia chocaban con la intención del presidente Bush de mantener unas relaciones normalizadas con la URSS, avisando a Gorbachov de que los lazos comerciales entre ambos países se verían gravemente afectados si la violencia continuaba. Sin embargo, la realidad era que el Estado soviético se desmoronaba inexorablemente, hasta el golpe de gracia que supuso el fallido golpe de agosto de 1991. Un número cada vez mayor de repúblicas soviéticas manifestaba su intención de independizarse de la URSS, especialmente la Rusia, lo que hubiese significado el hundimiento total y caótico de la Unión Soviética. El 21 de diciembre de 1991 se firmó el tratado que creaba la Comunidad de Estados Independientes, que debería ser la heredera legal de la URSS, en la que cada república sería independiente y libre de unirse, y se mantendría una unión muy laxa en una especie de confederación. La CEI acabó siendo el marco donde, según los líderes rusos, se llevaría a cabo un divorcio civilizado de las distintas repúblicas soviéticas. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, se declaró oficialmente disuelta el 25 de diciembre de 1991. Y por último, esta es la lista de los estados socialistas actuales.